Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Esta fascinante historia nos enseñará que incluso los mejores amigos pueden hacer brujería por celos y envidias cuando nuestra vida está llena de éxitos. Te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal. Tu apoyo no solo me permite continuar creando contenido original, sino que también te brinda acceso a beneficios exclusivos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi historia inicia cuando visité la ciudad de Guanajuato en el año 2012. Las calles del centro de la ciudad resonaban con la música y la alegría era notoria en el ambiente. Lucía y yo estábamos de vacaciones, disfrutando de la noche, y estábamos aún más emocionadas cuando nuestro recorrido nocturno de terror iba a dar inicio. Mientras nos reuníamos en el punto de encuentro para el paseo, conocí a un chico llamado David. Hicimos amistad de inmediato, compartiendo historias sobre nuestras aventuras en Guanajuato. Resultó que David también estaba de vacaciones con su amigo Antonio. Juntos formamos un grupo animado que esperaba con anticipación la experiencia del recorrido de horror nocturno. Cuando este dio inicio, nos aventuramos juntos en las calles oscuras de la ciudad, escuchando con atención cada relato de terror, mientras nos reíamos y emocionábamos con las historias. David compartió algunas anécdotas divertidas sobre los hechos paranormales que le han pasado en su vida. Antonio, por otro lado, era más reservado, pero se unía a la conversación con comentarios ocasionales que nos sacaban una sonrisa. Con cada paso que dábamos, el ambiente se volvía más misterioso y cautivador. Los relatos de fantasmas y leyendas locales cobraban vida en nuestras mentes, y ocasionalmente los guías hacían algunas bromas y ocurrencias para ponernos los pelos de punta. Cuando el recorrido llegó a su fin, decidimos ir los 4 a un restaurante para comer y beber algo. Realmente nos divertimos mucho. Yo no sabía qué era lo que me esperaba a raíz de este encuentro. Solo puedo decir que no me imaginé el impacto tan grande que tendría en mi vida. En la cena comenzamos a platicar de cosas más personales, y dio la casualidad de que residíamos los 4 en la Ciudad de México. Pensamos que fue una coincidencia encontrarnos en Guanajuato, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad, incluso dentro de la misma zona. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Acordamos para vernos el día siguiente y hacer otros paseos, ya que nosotras regresaríamos a casa el domingo. David me dijo que ellos regresarían hasta el día martes, por lo que quedamos en disfrutar los paseos que quedaban e intercambiamos números telefónicos para seguir en comunicación. Después de despedirnos con abrazos y promesas de mantenernos en contacto, Lucía y yo regresamos a la Ciudad de México, con el corazón lleno de emoción por las nuevas amistades que habíamos encontrado en esa ciudad mágica. Más o menos a la hora en que llegué a mi casa recibí un mensaje de texto. Era David preguntándome si había llegado con bien. Me dio gusto haber recibido un mensaje suyo. Sentí que tuvimos química desde que nos conocimos. Sin embargo, no sabía mucho de él. Incluso hasta podría tener novia. Con el tiempo la amistad entre David y yo tomó un giro inesperado hacia algo más. Después de una serie de mensajes, él me invitó al cine y a cenar, gesto que interpreté como una señal de interés romántico. Antes de que las cosas avanzaran, decidí ser directa y preguntarle sobre su estado sentimental. Su respuesta confirmó mis sospechas. David estaba soltero, pero insinuaba que en el futuro yo sabría de primera mano si tenía novia. Lo dijo de manera pícara, así que eso era indicativo de que también sentía algo por mí. A las pocas semanas David y yo nos volvimos novios, y estaba feliz porque nunca me había sentido de esa manera con ningún otro hombre.
Mientras nuestra relación avanzaba, en ciertas ocasiones salimos a bailar o a cenar con Lucía y Antonio, y eso me daba mucho gusto, porque ella era mi mejor amiga y Antonio era el mejor amigo de mi novio. Así que pensaba que era perfecto que se llevaran bien, y quién sabe, a lo mejor en el futuro, ellos también se animaban a explorar sus sentimientos. Mi relación con David mejoraba con cada día que pasaba. Mis padres lo querían porque era un buen hombre y trabajador, así que empecé a fantasear de que seríamos marido y mujer. Algo que antes no había considerado, siendo honesta, no creía mucho en el matrimonio, ya que he visto cómo las personas se separan, y en muchas ocasiones en malos términos, así que pensaba que tal vez eso no era lo ideal. Con el tiempo las conversaciones sobre el futuro se volvieron más frecuentes. Mi novio y yo empezamos a hablar sobre nuestras metas a largo plazo, sobre nuestros deseos de viajar, de establecer una familia y de construir un hogar juntos. Aunque el matrimonio seguía siendo un tema delicado para mí, la idea de compartir mi vida con David se volvía cada vez más atractiva y reconfortante. Al año justamente de noviazgo, él me pidió matrimonio. Yo estaba tan emocionada y enamorada que le dije que sí. Esa fue una gran sorpresa incluso para mí. Cuando se lo dije a mis padres, ellos compartieron mi felicidad y dijeron que sería muy feliz porque David era un buen hombre y digno de mi amor. La siguiente semana salimos Lucía, Antonio, un par de amigos más, mi novio y yo a celebrar nuestro compromiso. Llegamos a un bar al que nos encantaba asistir y empezamos la celebración. El ambiente estaba lleno de alegría y emoción mientras brindábamos por el compromiso recién anunciado. El bar resonaba con risas, música y conversaciones animadas, mientras compartíamos anécdotas y sueños para el futuro. Sin embargo, acá noté algo muy raro. Antonio no se mostraba tan feliz por nuestro compromiso. Aunque intentaba disimularlo, su expresión no reflejaba la misma alegría que la de los demás amigos. Intrigada por su comportamiento, decidí preguntarle. Me acerqué a Antonio con una sonrisa, intentando disimular mi preocupación. Él me dijo que estaba muy feliz por mi compromiso. Dijo que David era el mejor hombre y que seríamos muy felices. Sin embargo, sus palabras no concordaban con su comportamiento. Decidí aceptar su respuesta para evitar algún conflicto en la velada, y disfruté de cada momento de aquella noche. La sonrisa radiante de mi novio y el brillo de felicidad en sus ojos me recordaban lo afortunada que era de tenerlo a mi lado. Pero como dicen, a veces la felicidad no es para siempre. A pesar de la euforia y el amor que sentía en ese momento, pronto me encontraría enfrentando desafíos inesperados que sacudirían mi confianza y mi felicidad. Empecé a recibir llamadas anónimas diciendo que David me era infiel. Las dos primeras pensé que simplemente eran bromas de mal gusto, pero a medida que se volvían más persistentes, decidí confrontar a mi novio cuestionando la veracidad de esa información. Él me juraba que era mentira, que me amaba y que cada rato disponible siempre estaba a mi lado, que me había pedido matrimonio porque quería pasar la vida conmigo. Al ver sus ojos, le creí. Realmente no tenía duda de que me estaba diciendo la verdad. Seguí recibiendo llamadas, pero cuando empezaban a hablar, de inmediato colgaba, por lo que decidieron recurrir a otra artimaña. Me empezaron a llegar cartas anónimas. Esas se las enseñaba a David y me decía que realmente no sabía de lo que estaban hablando. En una de esas llegó una foto de mi novio con otra mujer. Fui a reclamarle en persona, pero su respuesta fue inesperada. En lugar de negarse o excusarse, mi novio me instó a examinar la foto más de cerca. Con manos temblorosas me acerqué y observé detenidamente cada detalle. Entonces lo vi. Los bordes borrosos y las sombras que no coincidían, además del tono de la piel, reflejaban que la imagen había sido modificada. Nos preguntábamos del por qué alguien estaba haciéndonos tanto daño,
¿Quién no nos quería ver juntos, que invertía mucho tiempo haciendo esas bajezas? Sin embargo, decidimos que no nos íbamos a amargar y fijamos la fecha de la boda. Sería para dentro de 7 meses. Encontramos una iglesia disponible y un salón de eventos, así que empezamos a coordinar los preparativos para ese gran día. Mi amiga Lucía me ayudaba con muchas cosas. Ella tenía muy buen gusto para la moda. Y si bien estudió la carrera de administración de empresas, su gusto era impecable. Algo curioso empezó a suceder en el transcurso de los preparativos. A veces cuando platicaba con mi amiga, me hacía comentarios como que si estaba segura de dar el paso, que era para toda la vida, que debería de conocer a otras personas. Yo estaba sorprendida por sus comentarios. Incluso cuando salíamos ella y yo solas, hacía comentarios como que había algún chico en el lugar y que debería de animarme a conocer a más personas, que era más atractivo incluso que David, que todavía no estaba casada. Créeme que estaba sorprendida de sus palabras, pero lo que más me sorprendió fue una noche que salimos ella y yo solas a un bar, y Antonio nos alcanzó ahí. Yo le pregunté que cómo es que había llegado. Él dijo que fue por casualidad, que se había quedado de ver con una persona pero que ésta no llegó. Entonces nos preguntó si se podía unir a nosotras. Mi amiga Lucía dijo que sí, que no habría problema, y yo por obligación acepté. Esa noche Antonio se comportó muy amable, pero yo sentía algo raro en mi interior, como si algo estuviera fuera de lugar. Por lo que más o menos a las 11 de la noche me levanté para ir al baño. Lucía me dijo que me acompañaría. Le dije que no era necesario. Entonces me levanté y me dirigí al sanitario. Ahí le marqué a David. Le dije que de la nada había salido Antonio y que estaba con nosotras, pero que no me daba buena espina. Eso de que vino y alguien lo dejó plantado era absurdo. Mi novio me dijo que vendría para estar conmigo, que llegaría lo más pronto posible. Regresé a la mesa y mi bebida ya estaba servida. Di las gracias y continué con la plática esperando a que llegara mi prometido. Acá viene algo curioso, pon atención. Lucía me dijo que se sentía indispuesta y que necesitaba irse a su casa. Yo le dije que me iría con ella. Entonces Antonio dijo que me quedara un rato más y me llevaría a mi casa. Ante su insistencia me quedé, además de que mi novio estaba a punto de llegar. Estuvimos platicando y él empezó a insinuarse. Era de manera sutil, pero ahí estaban sus comentarios. Se fue acercando a mí y me dijo que desde que me conoció sintió una atracción. Yo le dije que estaba comprometida con David y que no pensaba engañarlo. En ese momento me tomó de la mano y se acercó aún más como para darme un beso. Yo estaba alejándome para que sus labios no me rozaran, cuando de repente mi novio llegó y lo agarró de la ropa. Antonio estaba sorprendido de verlo ahí. Empezaron a pelear y el amigo de mi novio le reclamó que siempre se quedaba con las chicas que a él le gustaban, que siempre pasaba lo mismo y que estaba harto de ver que tenía mucha suerte en todo y que también él tenía derecho de ser feliz. Yo me acerqué a mi prometido y le pedí que nos fuéramos, que no valía la pena. Entonces, cuando estábamos alejándonos, David le dijo a su disque mejor amigo que la amistad había terminado y que no quería verlo nuevamente. Esa noche fue terrible. Antonio estaba enamorado de mí y creo que él era el culpable de haber llamado y enviado cartas diciendo que mi prometido era infiel. Pero lo que más me incomodaba era que Lucía, evidentemente, estaba involucrada en el asunto. Esa misma noche le llamé a Lucía a su celular, pero convenientemente no contestó. Así que decidí que al día siguiente la confrontaría. Casi no pude dormir. Así que como a las 8 de la mañana fui a ver a Lucía a su casa. Cuando ella me abrió y me vio la cara, sospechó algo. Yo entré de inmediato y le cuestioné
del por qué se había ido del bar, del por qué me había dejado sola con Antonio. Si sabía que él estaba enamorado de mí. En ese momento, cuando vi su rostro, supe la verdad. Lucía me contestó que sí, que ella empezó una relación de amistad con él debido a las salidas y que se convirtieron en muy buenos amigos, que él le dijo a ella que David era un mujeriego, que me iba a lastimar y que Antonio era el hombre indicado para mí, que era tan convincente que no dudó de su palabra. Entonces le hice la pregunta del millón. ¿Era Antonio el responsable de todas las llamadas y cartas afirmando las infidelidades de mi prometido? Me dijo que sí. Me enojé mucho con ella porque se involucró, porque no le importó lastimarme, habiendo sido amigas desde la infancia. Eso era algo que jamás le iba a perdonar. Discutimos acaloradamente y al final le dije que nuestra amistad ya no existía, que debió de haber pensado antes de participar en esta locura. Esa tarde nos reunimos mi novio y yo. Estábamos sorprendidos y lastimados de cómo nuestros supuestos mejores amigos habían querido separarnos. Y si bien estábamos dolidos, comprendimos de que a veces la envidia viene de las personas que menos te imaginas. Como la semana de este incidente, mi novio y yo empezamos a tener muchas discusiones. Peleábamos por todo, incluso por los preparativos de la boda. Y en las noches extrañamente pensaba en Antonio. Cuando me acostaba a dormir pensaba en él, en el momento en que casi me besa, y de sus palabras de que estábamos destinados a estar juntos. Además, algo raro estaba pasando porque al dormir sentía su perfume y como si en verdad él estuviera ahí tocándome. Esos sueños eran recurrentes, y yo no entendía la razón si yo sabía que no tenía interés alguno, pero ahora se estaba metiendo en mi mente como una enfermedad. Recuerdo que faltaba mes y medio para la boda y me sentía rara. Extrañaba a Antonio y deseaba verlo. Y justamente en el momento en que pensaba la última noche en que nos vimos, en la cual casi me besaba, él me llamó por teléfono. Contesté de inmediato y hablamos un rato. Mi corazón latía fuertemente y eso me hizo dudar. ¿Sería que el que amo en realidad era Antonio y no a David? Pero algo que Antonio nunca pensó fue que yo tuviera la suficiente confianza con mi prometido para contarle todo. Así que le llamé a mi novio y le conté acerca de la llamada. También le dije lo que empecé a sentir y que temía que eso no era normal, ya que yo sabía que estaba enamorada de él y necesitaba de su ayuda. En el pasado no tenía sentimientos con su mejor amigo y de la nada solo pensaba en él. Mi novio, si bien estaba extrañado, reaccionó como muy pocas personas hubieran reaccionado. Me creyó y dijo que me ayudaría. Él dijo que creía en la brujería y que esas prácticas tienen hechizos que pueden hacer que una persona ame a otra, perdiendo la voluntad, que habían amarres amorosos potentes, pero que también había remedio para esas brujerías. En este punto conocí algo que jamás había visto de mi novio. Me llevó con una mujer que hacía curaciones, es decir, era una bruja buena. Me dijo que casi no lo contaba porque la gente podía pensar que estaba loco, pero él creía en la brujería ya que años atrás fue víctima de aquella. Una de sus tías le quiso hacer daño a su madre, pero él la recibió. Me dijo que casi pierde la vida, pero que esa señora lo había curado. Cuando la bruja me vio, me dijo inmediatamente que me habían hecho brujería. Dijo que podía ver cómo en mi vientre tenía una masa negra. Además veía una sombra detrás de mí y podía percibir tristeza en mis ojos. Me dijo que iniciaría unas curaciones para poder liberar esa maldad. También dijo que tendría que hacerle una limpieza a David, porque él tenía un mal. Le habían hecho un entierro, ya que alguien lo odiaba mucho. Quería arrebatarle su suerte. Sin embargo, el trabajo lo hicieron mal, independientemente de que mi novio tenía protecciones de los seres de luz de la bruja, y eso impidió en gran parte que le hicieran daño. Estuvimos en tratamiento David y yo,
Era evidente la mejoría. Dejamos de tener discusiones. Además de que yo ya no tenía pensamientos amorosos con Antonio. Una semana antes de mi boda recibí un mensaje de Lucía pidiendo disculpas. Me dijo que realmente sentía el haberme hecho daño. Yo no le contesté. No estaba lista para perdonarla. También recibí un mensaje de Antonio diciendo que casarme con David era la peor equivocación de mi vida, que regresaría rogando por su amor y que cuando yo lo buscara, él gozaría mucho el verme sufrir. A él sí le contesté. Le dije que jamás lo buscaría, que ya supimos que nos estaba haciendo brujería y que mi prometido y yo buscamos ayuda para curarnos, que él se tenía que preocupar porque tarde o temprano el karma lo alcanzaría, y así como nos hizo daño con sus cartas y llamadas malvadas, él viviría lo equivalente pero multiplicado. Nunca más supimos de él. Referente a Lucía, la veo de vez en cuando porque sus hijos van a la misma escuela que los míos. Nos saludamos cordialmente, pero hasta allá está nuestra relación. Yo sigo casada con David y tenemos una linda relación. Creo que es muy cierto lo que dicen, que verdaderos amigos son contados con los dedos de una mano. Lo bueno que tuve la confianza y hablé con David. Si no, otra vida hubiera tenido. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like, hacer un comentario y compartir la historia. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?